Bueno, la clase de hoy es conductismo. Van a encontrar en la bibliografía, en la literatura, también conocido como behaviorismo, porque significa conducta, ¿sí? A mí me gustaría lo siguiente: tomen apuntes de las palabras clave que les voy a dar. A mí lo que me interesa es que me escuchen y que piensen, ¿sí? Por favor, tomen lo mínimo de apuntes. Yo les voy a decir qué palabras clave son las que tienen que anotar. A mí lo que me interesa es que me sigan, así como yo he sido generoso con las notas, quiero que sean generosos conmigo en esta hora y media de su atención, ¿sí? Por favor, pongan los celulares en silencio, porque esto es una clase para ustedes. O sea, yo estoy acá por ustedes, ¿sí? Me he tomado toda la semana estudiando para que tengan la mejor clase de conductismo que hayan tenido y que les quede hasta el 5º año. Por favor, ¿sí? Adelante. Bueno, ¿por qué le puse en torno al conductismo? Porque vamos a hablar cosas relacionadas con este tema. En torno, sobre, alrededor, son sinónimos que nos hablan de eso. Bueno, importante. Esa imagen no está al azar, no es aleatoria, tiene una razón de ser. A mí me encantaría, acá por favor hablen todo y hagamos asociación libre. ¿Qué significa? Lo primero que se les haga, así como una tormenta de ideas, un brainstorming, sin censura, que me digan qué es lo que ven ahí, ¿sí? Como que el conductismo, como que está más basado en la fisiología, que en la filosofía, como el psicoanálisis, ponele, y le gusta como poner al mismo nivel al humano con otros animales y reducirlo todo ¿cómo lo digo? No sé, reproducción de movimiento. Tipo, vos causás una reacción y pasa esto y así. Excelente. No le cuesta poner al mismo nivel a un mono con un humano, con un conejo, con un perro y cosas así. Bien, te sirve la imagen a vos, ya veo. ¿Qué hay? ¿Vos querés acercar tu película y vos, porque no te veo la cara? ¿Hay algo más que ven aparte del conejo? ¿Qué más ven aparte del conejo? Yo veo. Anita, vos, Dragani, vamos. Yo veo cierta como. No ingenuidad, sí, como cierta inocencia, ingenuidad, como cierta exploración instintiva. Como que lo veo desde ese lado, como el imaginario y también ligero. Bien, bueno, bien. Yo creo que también por lo que tiene el conductismo, que entiendo que es como una escuela mucho más de habla inglesa, de muchas cosas. Anglosajona, que es como más como pragmática, ¿viste? Como la fisiología, como que el tema es cómo aplicás los conocimientos a la vida real y qué resultados te pueden dar. Y el psicoanálisis con él te pide más tiempo y una complejidad intelectual, que no digo que no tenga complejidad intelectual, me refiero a como que es como buscan aplicación de todo el conocimiento constantemente. Bien, y como tal vez el psicoanálisis depende mucho de la subjetividad tanto del analista como de la persona, pero el conductismo no, el conductismo como quiere universalizar todo, como poner reglas claras para todo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir anotando. Esta es la primera palabra clave que anoten, por favor. La primera se llama pragmatismo, ¿sí? La primera palabra clave, pragmatismo. Bien, vamos a ver cómo entronca, cómo se asocia, en qué contexto lo podemos usar. La primera, bien, ahí cayó la primera. Ahora, alguien que no sea franco, que no haya participado, vamos, chicos. De la imagen, no le estoy pidiendo nada, ningún concepto teórico. ¿Qué le suscita, qué le despierta esta imagen? Ana, vamos. Viste que la coneja está asociada a parir como una coneja, digamos, me da madre. Ese lado. Bueno, también es válido. Caputo. Levanten la mano si quieren hablar, por favor. Capaz no tiene tanto que ver, pero yo lo relaciono con algo que planteaba Sigmund Freud sobre la forma sustitutiva. Ajá. Regímenes sustitutivos. Winnicott, dirás vos, un poco. ¿Cómo era el objeto transicional? Muy bien, Ana. Algo así, ¿no? Un sustituto, un andamio, algo que reemplace algo en la ausencia de otro. Sí, en el sentido Bueno. de que
cuando surge, ¿cómo se llama esto? Cuando surge algún trauma o algo similar y trata de pasar del inconsciente, que es donde se origina, al sistema preconsciente consciente, lo que hace es tomar una forma distinta, pero que tenga cosas capaz que sean similares al objeto que se reprimió originalmente. Y lo relacioné con eso en el sentido del conejo, ¿no? Y en el sentido del niño que está ahí, capaz no como puntualmente es el niño en sí, sino como el yo, como el concepto del yo, por así decirlo. Lo relacioné un poquito con bien, está bien. No, está bien, es una idea. Ahora, justamente la contracara del psicoanálisis, digo bien, es el conductismo. Porque como decía Franco, lo que viene a poner el conductismo es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, mírenlo como quieran. ¿Cómo era tu nombre? Camila. Percepción. Dime, ¿qué? Porque cuando somos chicos siento como que estamos mirando, como que se nace como un centro gigante y bueno, ahí hay algo interesante, sí. Acá, para tomar la idea de Camila, acá lo que se denota es una idea de asimetría. ¿Qué significa? Que el recién nacido está empequeñecido y el conejo es gigante, enorme, infunde miedo, terror. Y esta es una de las emociones, 3 emociones, solamente 3 emociones que son básicas en la especie que Watson ubicó, ¿sí? Según Watson, todo según Watson, por favor. ¿Sí? Hoy en día estamos hablando de neoconductismo y demás, ¿sí? Bueno, entonces lo que quiero sugerirles con esta imagen que traje es en torno a los experimentos que Watson y sus epígonos, ¿quién sabe qué significa la palabra epígono? Bueno, vocabulario también, palabras nuevas que van a ir incorporando. Continuadores, los epígonos de una escuela, ¿qué significa? Los continuadores, los que siguieron desarrollando las ideas. Y disidentes, los disidentes del psicoanálisis, cuando se dice. Los que se oponen. Excelente. ¿Cómo era tu nombre? Mira, Jorgelina. Bueno, a aquellos que salen de la opinión de una escuela y se oponen, disidentes, separatistas, independentistas. Como ya con Freud, Bueno, justamente, excelente. Ese es un ejemplo de disidente. Y los epígonos, uno de los epígonos fundamentales de Watson, continuadores, profesor, Simpson. ¿Simpson se llama? No. Uno, el profesor de los Simpsons, ¿cómo se llama? Muy bien, Angelina. Bueno, uno de los epígonos es Skinner, el más importante de ellos. ¿Está? Bueno, anoten estas palabras nuevas, disidentes, epígonos, pragmatismo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Todavía no pasé de la siguiente. La próxima siguiente de moda va a ser bueno, entonces, ¿alguien más acerca de esta figura? ¿Alguien que no haya participado todavía? No es un examen, chicos, vamos. A mí me interesa evaluar lo que les transmite la idea, porque es muy rica la imagen. Milagro, vamos, me tengo que callar. Milagro. Perdón. ¿Cómo era tu nombre? Ariana, perdón. ¿Por qué es más grande? ¿Por qué es más grande? Porque vamos a ver próximamente que en torno al experimento que hizo Watson, con mucha falta de ética, fue infundirle, crearle un miedo, una fobia, terror a un niño. Cuando juntaron nenes
Watson. Sí. Bueno, el pequeño Albert era el hijo de una enfermera del hospital Johns Hopkins, ¿sí? De Baltimore. Ahora, Skinner sí crió a sus hijos y con su esposa en las cajas de Skinner, que él fabricó, pero estamos hablando de un periodo posterior, ¿sí? Como para ubicarnos en tiempos, ¿sí? ¿Está? Pero sí, los conductistas eran audaces, eran atrevidos, eran osados, pocos escrúpulos, digamos. ¿Transgresores? ¿Cómo? ¿Transgresores? Transgresores, me encantó esa palabra. ¿Y cómo se dice transgresores en Francia? Mi francés es pésimo, pero ¿cómo se dice? Cuando es un niño terrible. Elefante terrible. Muy bien, excelente. Y Lacan, se dice de Lacan, cuando ustedes lleguen tercer y cuarto año, van a escuchar que el enfant terrible del psicoanálisis fue Lacan. Lo mismo, el infant terrible, el niño terrible del conductismo es. ¿Quién fue? Me vine vestido de eso, me vine caracterizado encima hoy, ¿eh? Claro, Watson, por supuesto. Bueno, Ariana, ¿está? Esa es la respuesta. Sí, bien. Bueno, entonces, algo más que ahora hayamos agotado de esto. Bueno, podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Bien, conductismo. A ver, que no, pues de preferencia que no sea Franco y los que ya participaron. ¿Quién me puede decir quiénes son? Primero, quiénes son. Segundo, si hay alguna relación entre ellos. Rápido, sin miedo. A mí primero me parece familiar, ¿no? Bien, bueno, listo. ¿Otro? ¿El primero respondió? ¿Quién? Habló. Sí, bien, un punto para. Me di cuenta por la barba, escudería hay muy Ferrari. hermosa esa barba, es muy de. Bien, ¿quién más? Vamos. Estudié Marketing. Marketing, él terminó como marketer. Ojo. Bueno, después te pedí que te cuente la anécdota. Vamos, vamos. ¿Quién? Bueno, ninguno de los dos, nadie lo conoce. Bueno, les cuento para avanzar en la clase. Este sí, efectivamente, Pavlov, ¿de dónde viene? De Rusia. Premio Nobel 1904, pero ¿qué? ¿En psicología? ¿En medicina? ¿En fisiología? Fisiología, muy bien. ¿Y por qué será? Por lo de los perros de Pablo, ¿no? Bueno, No sé. muy bien, lo vamos a conectar. ¿Quién es el segundo? ¿Quién? Vamos. Nadie, ¿no? Bueno. Bien, ¿quién dijo Watson? ¿Chorretina? Bien, ahí, John, el niño terrible. ¿Y quién le sigue? A ver, dijimos algo respecto de los antígonos, ¿eh? Skinner, el profesor, el de los Simpsons. Matt Groening señaló en algún momento, todos vieron los Simpsons. Sí. Todos lo vieron, ¿no? Paul, ¿usted también? Los Simpsons. Ah, por favor, que nadie se quede afuera. Por eso, me refiero a cuestiones como esta. Me refiero a cuestiones como esta, que nadie se quede afuera. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar que alguien no haya visto los Simpsons. Bueno, por eso, yo no vi Matrix, pero ya me puse al día y ya la vi. Pero puede pasar o no. Pero por eso, para no quedar afuera de la discusión, le preguntan al docente a cargo y le dicen, pónganme nautos. Pónganme nautos quiere decir háganme un estado de la cuestión. Brevemente díganme qué cosa de qué estamos hablando, porque no me quiero quedar afuera, ¿cierto? Los Simpsons es una... Lo he visto alguna vez, porque Sí. de hecho mis hijas lo han visto, pero nunca me gustó, nunca le di importancia. Es legítimo que Pero lo veía a mis hijas en casa y yo les hacía algo, escuchaba, pero no tengo... Bien, bien, bien. Sé que es una familia disfuncional y... sé que es eso. Bien, me encanta, me encanta. Bueno, en esa familia, las familias se llaman los Simpsons. Bien, protagonistas principales, no vamos a entrar a describir los personajes de la familia. Lisa y Bart son los hijos de Homero, los de la familia, y van a una escuela que está liderada, conducida con mano autoritaria, con mucha rigidez y control por el profesor Skinner. El profesor Skinner, chicos, es el conductista por excelencia.
inicia, el conductista radical. ¿Radical qué significa? Casi un fundamentalista del conductismo, es como un islamista, a ese extremo quiero decir. Es decir, llevó el paradigma estímulo-respuesta a sus máximas consecuencias. No se puede sacar más jugo de ese modelo, hasta que obviamente todo lo que sube tiene que bajar. Entró en crisis, y así como han estudiado pensamiento científico, Thomas Kuhn, Lakatos, entran en crisis. Ese paradigma entra en crisis y volvemos a una ciencia normal. Nuevamente en crisis y en ciencia normal, ¿no? Eso ocurre con los paradigmas. Se caen los paradigmas porque ya no pueden sostener sus teorías. ¿Sí? ¿Está bien, Ana? Perfecto. Bueno, listo. Esos tres personajes son esos. Ahora sí, podés, licenciada, por favor. Ahí va. Bueno, vamos a borrar un poco. Mariano, ¿no? Mariano, hay un detalle importante que quiero destacar de este parcial, es que es uno de los pocos, perdón si hay otro, que puso fechas, que es muy importante para ubicarlos. Es muy importante, porque como estamos viendo historia, tenemos que tener referencias. Por favor, a mí no me gustaría que me digan, yo fui alumno de Carlos Flores y puse a Santo Tomás de Aquino, no sé, a ver, en el mundo antiguo. Dios mío. Está bueno poner las fechas Por para el contexto supuesto, histórico. Por supuesto, excelente, Dragani. Vamos. Vamos a ubicar acá 1900 como periodo axial. Van a ver que hemos hecho como un salto cuántico. ¿Cómo era tu nombre? Benicio. Benicio. Ah, qué lindo nombre. Benicio del Toro. Como Benicio del Toro. Sí. Bueno, fíjense que estamos acá en el siglo XVIII, XV, XVI, XVIII. Estamos en Kant. Y miren, del XVIII al inicio del siglo XX, hay un salto enorme. ¿Qué ocurrió ahí? Pasamos a pensar y a hablar, y vimos el parcial de gente que usaba peluca, que usaba vestidos del siglo XVIII, y después ya estamos viendo gente con corbata y demás. Hay un salto enorme, cronológico, por eso es importante, Ana, que veamos las fechas. Bueno, Pablo, este es el periodo que circunscribe su vida, 1849, digámoslo 1850, y 1936, 1878, ¿sí? Y 1904. Cronológicamente, esta es la línea correcta. Hay muchos manuales que van a leer y que lo ponen a Pablo posterior a Watson. Es un galimatías, por favor, por eso no se dejen guiar por algunos manuales, no todos tampoco los manuales son correctos, por supuesto que menos las inteligencias artificiales, ¿sí? Importante. Este es el esquema y no lo digo yo, está acá la cronología, no me deja mentir. Esto, ¿cómo se llama aquello que de alguna manera se conecta cuando queremos tomar un grupo, una escuela? ¿Se acuerdan que una de las preguntas, la pregunta 2 era, respecto del mundo antiguo con el mundo medieval, ¿qué eje se puede tomar con Platón y Aristóteles en el mundo? ¿Qué equivalencia se puede hacer en el mundo medieval? Bueno, eso es un eje, algo que se emparenta de alguna manera. Vamos a ponerlo en estos términos: Platón y Aristóteles. ¿Qué filósofo de la Edad Media se relaciona con este y con este? San Agustín y San Agustín. Exacto. ¿Y quién a quién, Mariano? San Agustín, Platón y Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Excelente. No vamos a entrar a dar detalles porque eso ya fue evaluado, revísenlo, pueden preguntar y demás, pero solamente para ilustrar este ejemplo. Y Aristóteles con Santo Tomás. Bien. Esto es un eje. Dragani, Agustina, Ana. Esto es un eje. Es aquello que se emparenta. Ahora, ustedes dirán, pero si el conductismo es un fenómeno típicamente norteamericano, ¿qué tiene que ver un ruso justamente en el telón de acero? O sea, en la Guerra Fría. Entonces, no tendría nada que ver. Sin embargo, como nosotros trabajamos con ideas, no con ideologías políticas, estamos diciendo que es un eje, representa un eje. Es decir, aunque venga de Rusia o de Tanzania, se lo toma porque sus investigaciones están vinculadas, sus investigaciones están relacionadas, ¿sí? ¿Está? Bueno,
¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No importa la duda, ¿sí? No hay pregunta tonta, por favor. Avancemos entonces. La siguiente diapo. Bien, bien, bueno, la idea era que no esté el nombre acá, pero bueno, ya está puesto. La idea era preguntarle qué es lo que ven ahí. A ver, no se puede apagar. Un segundo, a ver. Ahí, ¿me se ve mejor ahí? Ay, bien. Bueno, a mí me gustaría que posen su mirada en este hombre y que me digan qué le transmite, la sensación, lo que pueden ver, lo que pueden sentir y demás. Vamos, rápido. Bien, Ana, bien, polos, bien, otro, vamos. Las intervenciones rápidas con una sola palabra clave, ¿sí? Está concentrado. Concentrado, dijiste, fuerte. Concentrados, los tipos se ven concentrados, circunspectos, serios ahí, ¿no? Así como sólidos. Bueno. Una negociación. Negociación, bueno, me gusta, negociación, sólidos, ahí. Vamos, ¿qué más? Porque todo lo que están diciendo Parece que está dictando algo. le está dictando algo acá, muy bien. Camila, vamos. Ariana. Elaborando tratados y demás. Excelente. Vamos con lo que. Vamos, ¿qué pasa? ¿Sabiduría dijiste? Vamos, bueno, sabiduría, me encantó. Sabiduría, excelente. ¿Qué más? Conocimientos y. Hay algo que quiero explorar, que quiero profundizar. Alguien dijo los polos, Ana, fuiste vos. ¿Qué viste? Acá hay mucha amiga para desbrozar. Es decir, experimento, polos, ¿qué cosa puede cambiar? Exploren esa línea. Sigamos con eso, profundicemos esa línea. Vamos, venir. Una prueba, Pruebas, exacto. Exacto, entonces psicología experimental, podemos decir. Sí. Bien, excelente. Ahí hay una palabra clave. Anoten la segunda palabra clave. Psicología experimental. Psicología experimental. Excelente. Bueno, ¿algo más para cerrar? ¿Puedo decir algo aparte? Sí. Lo bueno es que en esa época el conocimiento era de solo unos pocos, como ellos, y ellos eran los que tenían el poder y el acceso al conocimiento. Hoy tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento universal simplemente buscando y profundizando. Eso es lo bueno de nuestra modernidad. Sí, está bien. Y además has dado con una cosa importantísima. Miren cómo de manera tangencial se llega a una cosa que queremos explorar para nuestro caso, que tiene que ver con el lenguaje, la jerga lacaniana, por ejemplo, cuando lo vean en el quinto año, lo simbólico, lo real, el amor relacionado con lo simbólico, esa jerga, esas palabras de la jerigonza del psicoanálisis 2 superior, que uno parece que hablan otra lengua, otro vocabulario. ¿Por qué no me traducen? De la misma manera, los psicólogos experimentales, Wilhelm a la cabeza, tenían toda una jerga, todo un vocabulario específico. Ahora les pregunto, vamos Benicio, les pregunto, si uno habla una jerga, un lenguaje que solamente se limita a un grupo selecto, como dijo Dragán y Agustina, ¿no te pone al margen a vos? A ver, si vos llegas a la Boca o en la Argentina de los 20, el lunfardo, un lenguaje que te es desconocido, si te teletransportas al 20, van a haber palabras que no se usan habitualmente. De la misma manera, en este periodo y esta escuela, la psicología experimental, utilizaba un lenguaje propio de ellos, ¿sí? Excluía un montón de cosas. Por supuesto. Ahora, ¿qué cosas le podemos valorar a ellos? Que bueno, estaban en los albores de la psicología, estaban tratando de hacer científica nuestra profesión. No es un gran logro de Kant hasta Wilhelm Wundt. ¿Saben qué le había dicho Kant
respecto de la psicología? ¿Alguien se acuerda qué había dicho Kant respecto de la psicología? Si tenía futuro o no tenía futuro. Si podía ser una ciencia. ¿Qué había dicho? Kant dijo Le pregunto. que no se podía acceder a la mente. Exacto, muy bien. Le pregunto. ¿Había sido optimista o pesimista respecto del futuro del porqué? A ver, sí, con sus propias palabras, con lo que les tengan la sensación. Porque hay límites al conocimiento, ¿verdad? Esa era la gran, vio que uno le pone límite, coto, a lo que puede conocer. Entonces, no había tenido Kant un veredicto optimista respecto de la ciencia psicológica. Les tiró el guante, como se dice la expresión. Y los psicólogos al respecto, es como si yo les dijera ahora, les tiro esta investigación hoy, miércoles, y resuélvanla el próximo miércoles. Y les digo, no van a encontrar la respuesta. Y entonces ustedes se sienten desafiados, ¿y qué van a hacer? Bueno, pueden hacer dos cosas, ¿no? Hasta tres. Ser indiferentes, listo, si lo dijo el profesor, ¿o qué pueden hacer? Salir a buscar y proponernos conseguir una respuesta. Y fundar una ciencia, como la psicología. Bien, vamos a esta expresión. Y ahora vienen las críticas a Wundt, a su escuela. ¿Qué es lo que vemos? Un hombre barbudo, de riguroso luto, porque dato biográfico de él, era hijo de un pastor luterano, es decir, estaba educado desde así como Niels había sido educado por su padre, riguroso, religión, puritano, y desde niño ya había programado todo lo que iba a hacer cuando fuese anciano. Era una cosa, los alemanes en ese sentido ya tenían programada la vida, no había un lugar para el accidente, o sea, para las interferencias. Entonces lo que se puede decir, la disciplina, riguroso, metódico. ¿Y qué significa si es riguroso, metódico? ¿Era el hombre que necesitaba la disciplina o no? No, ahí veía la parte científica, entonces, Fuerte, Ana. para hacer una ciencia de la psicología, como venía ya en esa época, estaba para la cuestión de comprobar del ritmo, ahí es donde profundiza para todo el ritmo, como para volver por la definición, volver a la ciencia. Es decir, Wundt era el hombre preciso, el hombre que se requería para que la psicología alcance la mayoría de edad. Piensen en la psicología como una joven de 15 años que se abre al mundo, que conoce gente. Yo creo que está la ceremonia de los 15 años. Entonces se presenta en sociedad a la señorita para que conozca el mundo. Ya pensemos en lo siguiente, pensemos que su infancia y adolescencia estuvo en el mundo antiguo, la infancia, y la adolescencia en el mundo medieval, y ya alcanza la ciudadanía, mayoría de edad en este periodo, ¿sí? Piénsenlo con esa analogía. La psicología, escuchen esto, alcanza la mayoría de edad en la mayoría de edad en este periodo, ¿sí? En el siglo XIX. ¿Se consagra? ¿Cómo? ¿Se consagra? Sí. No se consagra. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer, alcanza la mayoría de edad, quiere conocer el mundo. Como una señorita, piénsenlo de ese modo. Entonces, Es como más admitida como la ciencia. excelente, está buscando lo que se llama estatus epistemológico. Otra palabra clave, anótenla, estatus epistemológico. Está buscando que la acrediten, está buscando decir soy yo una ciudadana que va a empezar a conocer mundo, ¿sí? Y en ese conocer mundo conoce a otras personas. Por eso que la psicología, si bien tiene un tronco que es esta, la psicología experimental, van a ver que después de
surgen una enorme cantidad de ramas, la psicología animal, la clínica, ¿sí? El conductismo, la gestalt. Entonces miren este dibujito. Desde si hay algo que tenemos que valorar de Wittgenstein, es que fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad alemana de Leipzig en 1879. ¿Sí? ¿Eso qué cosa fue? Fue una fuente, una usina para que otros investigadores que estudiaron con él vayan por el mundo para llevar a sus países respectivos lo nuevo, lo que se estaba investigando, que era la psicología. Por eso es el contexto tan importante que veníamos hablando de toda la materia, la importancia del contexto, porque imagínate que si un tipo común hubiera cambiado sus ideas en la época de San Agustín, bueno, el videojuego. Sí, había otro paradigma, exacto, muy bien, exacto. Bueno, ahí me das pie para decir lo siguiente, era otro paradigma. Cae el mundo medieval y qué paradigma grande tenemos ahí, insoslayable, imprescindible. No podemos decir que no existe ese paradigma. Eso es, esa es otra palabra, que no sé si la notamos, pragmatismo, positivismo, ¿sí? Positivismo. Entonces, la escuela de psicología experimental surge al calor, en paralelo. Chicos, la vida es todo en simultáneo. Nosotros, por fines didácticos, estamos viendo primero esto, primero aquello, pero todo ocurre en simultáneo. Es decir, el positivismo, la teoría de las especies de Darwin, no es que te van a esperar, no es lineal, la vida es compleja, no es que uno ocurre, no, espero que sea. No. Todos en campos de investigación y en distintas latitudes del globo estaban fundando psicologías, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Bueno, una crítica que le vamos a hacer ahora y para pasar a la siguiente diapo es la siguiente. ¿Alguien escuchó la expresión el lecho de Procusto? Bueno, nadie escuchó eso. Eso viene de la mitología. Presten atención atrás. ¿Todo bien? Bueno. Le da como el hecho de muerte, ¿vale? ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, acá hay una idea que les puede dar pie. El hecho de Procusto es un mito de la antigüedad, de Grecia. ¿Qué es lo que se puede apreciar? Bien, una tortura. Otro. Ariana. Bien. El hecho de Procusto, les voy a contar brevemente qué significa el hecho de Procusto. En la antigüedad había un hombre desalmado, un ladrón que estaba en los montes griegos y se ve que tenía un hotel, una hospedería. Y si hay un valor de la antigüedad es la hospitalidad. Es decir, si hay algo que hemos heredado, entre otras muchas cosas, es la hospitalidad, es recibir al que viene de afuera. Entonces, este Procusto tenía un lecho, es decir, cama, ¿no? Una cama. Y invitaba a la gente que pasaba por ahí a acostarse en su cama. Bueno, los invitaba a acostarse en su cama. ¿Y qué pasaba? Ahí llamaron a los brazos y las piernas y lo empezaban a estirar como si fuera excelente. A ver, piensen esto. A ver, yo soy bajo, pero bueno, a ver, vos, ¿cómo era tu nombre? Joaquín es más alto que yo, me parece. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros dos, en distintos momentos, llegábamos a la casa de Procusto y nos acostábamos, porque ya caía la noche, al lecho de Procusto? Procusto tenía una cama estándar. ¿Qué significa? Era una cama ya establecida, era una cama de hierro. Y si llegaba Joaquín y si no cabía en su cama, lo estiraba torturándolo. Lo estiraba para que entre a la cama, ¿sí? Ahora, si yo, más bajito, no entraba a la cama, o si yo era más grande, ¿qué pasaba? Claro, pero me rompía con su masa los tendones, me los aflojaba y después me cortaba para que entre a su cama. Es decir, ¿se entiende la idea? Si era más largo, te cortaba los miembros para que entres. Si era más corto, te los estiraba para que entres.
Bueno, es un ejemplo también. Se llamaba el potro, yo no entiendo. Bueno, pues, sí, no, bueno, el potro sí, pero el potro era un instrumento de tortura. Pero esto es para dar un mensaje y para entender lo siguiente. Ahora, yo les quiero poner a pensar lo siguiente. Jorgelina, ¿qué tiene que ver el hecho de Procusto con la escuela como crítica a la escuela de Wilhelm? Piénsenlo todos. Vamos. Están buscando que la psicología se adecue a determinadas reglas. Ay, mira, ¿por qué no dijiste? Hubiera sacado un 10 también. Vamos, excelente, excelente. ¿Qué estaba pasando con Kuhn? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es la crítica que le hace? Los datos. Ahora sustituyan a la víctima por los datos observables. Exacto, vamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estaba haciendo Kuhn en su laboratorio en Leipzig? Estaba tratando de forzar los datos. ¿Para qué, Ana? Para que entren en sus supuestos, en sus teorías subyacentes, Benicio. Entonces estaba tratando de forzar los datos, estaba tratando de hacerle decir a los datos que observaba más cosas de las que veía. ¿Por qué? Para que no caiga, para que su esquema, para que su modelo, su escuela no se caiga, ¿sí? ¿Está? Entonces no había una correspondencia entre los datos observados. ¿Por qué? Porque brevemente, esto es bastante árido de explicar, de manera que lo vamos a pasar rápido, pero era como si yo con Agustina, estamos en la escuela, en el laboratorio de Kuhn en 1879, y nos ponían a trabajar de a 2 o de a 3. ¿Qué pasaba? La idea era observar los tiempos de reacción. Por eso ignoraba la individualidad. Exacto. No la ignoraba, sino que si yo le contabilizo las respiraciones a Agustina, a mí me da tanto, pero si ahora ella me las cuenta a mí, me va a dar otra. Es decir, había una inconsistencia en el observador. ¿Sí? Esto le ocurría a los astrónomos. Los astrónomos en ese periodo observaban las estrellas y ¿qué pasaba? Un astrónomo observaba y escribía su informe. Otro, en las mismas condiciones, también observaba y llegaba a otras condiciones, a otro registro. ¿Eso cómo se llamaba? Eso le pusieron un nombre técnico, no viene al caso, pero para que lo sepan. Se llamaba ecuación personal, es decir, llegaban a conclusiones diferentes a partir de observaciones. ¿Por qué? Porque somos diferentes. La subjetividad ahí, sí. Me pasó con un psicólogo que me dijo, bueno, esta es la serie, bueno, yo soy artista, esta es la serie de los artistas, y estos son, me puso bibliográfico, estos son palitos, palitos, palitos. Y vos no entras en la serie, sino que estás arriba o abajo. O sea, como que me quiso meter en esa cajita. Encasillar, claro. Y bueno, y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Bueno, quedó claro esta idea, es interesante, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien fuerce algo para...? Y esa es una de las críticas que le hizo después Watson a la escuela de Wilhelm Kuhn. Bueno, vamos a seguir, por favor. Ahí va. Bueno, este es el menú del día, no sé, tenemos 55 minutos y recién estamos entrando acá. Pero este es el menú, chicos, vinieron a comer hoy. El menú del día es el conductismo. ¿Qué dice ahí? Se me hace agua la boca. Parece tonto, arbitrario, pero no, tiene muchísimo que ver. Y la idea era que se ría, era interpelarlos, porque lo que voy a presentarles a continuación es una metáfora, una analogía. Todos saben acá que es una metáfora, una analogía. Es algo como si, pero para que me sigan. ¿Está, Mariana? ¿Está? Para que me sigan. Es decir, si esta clase fuera una invitación a comer algo, siempre saben que hay una entrada, ¿verdad? Vamos a entrar por Pavlov. De manera que, ¿qué se puede asociar con una ensalada rusa y con Pavlov? El inicio, claro, pero ¿y qué más? Paquelita, ¿por qué te ríes? Vamos. Por supuesto, entonces ¿qué viene como, cae como de maduro o no? Ensalada rusa a la entrada. Artista, vamos. Segundo, ¿qué viene después de la entrada cuando se sientan a comer?
plato principal. El plato principal, excelente. El plato principal, nunca se van a olvidar de esta clase de hoy. Lo van a llevar hasta el 5º año cuando se reciban. Esa es la idea de las clases, que nunca se olviden que formen parte de su mochila de psicólogo. ¿Cuál es el plato principal dentro del conductivo? Si tuvieran que decir un nombre de ese eje, solo uno, ¿quién sería? Watson. Este es Watson cuando era joven. Acá les cambié un poquito para no ser tan obvio, pero el niño terrible en su infancia tenía este aspecto. Parece angelical, no más vale, pero no. Bueno, después habíamos quedado que te daban unos datos biográficos de. No, datos de color. Y por último, el postre, excelente. Skinner, rosquillas. ¿Por qué? ¿A quién le gustan las rosquillas en ese programa? Sí. A ver, que le cuenten a quién le gustan. Las donas. ¿Y las donas pueden funcionar como postre o no? Sí, porque es un dulce, hay que cerrar el paladar con algo dulce. De manera que, y esto yo no lo busqué, esto obviamente yo busqué Skinner, y ya hay un meme al respecto, o sea, para que vean que no es un invento mío. Ya esto no lo tuve que fabricar yo, ya estaba en la red, ya está. El profesor Skinner. ¿No es divertido que Los Simpsons es una forma cotidiana y superficial del comportamiento humano, y son de microanálisis y microreferencias? Sí, es una crítica aguda, sarcástica, sobre todo en las primeras temporadas. Después ya no lo seguí. Bien, lo siguiente. Esto de acá son donas, ¿verdad? Pero en realidad son los famosos picarones de Perú, ¿sí? Porque se parecen mucho a las donas. Pero como yo soy de Perú, nací ahí, pero hace mucho tiempo que vivo acá, traje algo de allá, que son muy parecidas. Pero yo les pregunto, ¿son iguales los picarones de Perú que las donas? ¿Por qué? Hay un detalle a ver la artista, hay un detalle importante que lo diferencia. Yo conversaba con la licenciada Puca, yo voy a la panadería a comprarme las donas y ya me las dan en una bolsita. Pero en Perú, si van a alguno, es distinto. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia? La cultura, otro. Acá probablemente tengan dulce de leche. Probablemente tengan dulce de leche. ¿Qué otra cosa más que se observa en la figura? Vamos aquí. Eso. ¿Cómo? Lo hacen en el momento. Muy bien. Otra cosa que se ve en la foto. Vamos, buenísimo. La presentación. La presentación también, pero todavía no. Quiero algo más. Hay algo que no está bien. Porque el orificio. No. Hay algo que cae. Una condimenta, chocolate. Eso, bueno, eso. La salsa, el jugo que cae. Ustedes van a las panaderías de acá y ya la compran en bolsita. Pero allá se vende con esto. Parece arbitrario, pero tiene que ver. Porque siguiendo con nuestra metáfora gastronómica, ¿a quién le gusta? Levanten la mano, ¿a quién le gusta la cocina? ¿A quién le gusta la cocina? Vamos. Bueno, de aquí en más, esta es la idea para que se vayan, que se preocupen y se interesen por el tema de la cocina. Es fundamental cuando estén en el final, apelen a esta analogía de la gastronomía, porque hay muchas palabras que tienen que ver, lo van a ver ahora, bueno, y tiene que ver con una palabra que alguien me parece que ya la dijo, así que yo la vuelvo a decir. ¿Cómo se hace una salsa? ¿Cómo se llega a hacer una salsa? ¿Cuántas horas tiene que tener para que de un líquido de 1 litro quede poquito? ¿Cómo se llama ese proceso? Empieza con R. ¿Quién lo dijo? Ariana, excelente. Reduccionismo. Parece una palabra aleatoria que no tiene nada que ver, pero es una técnica gastronómica. Reducir un líquido. Conocimos la reduccionista porque dejaba fuera las. Pero no te adelantes. Excelente. Muy bien. Eso. Ya la tienes, ¿eh? La tienes. Esa es la idea. Utilizando la metáfora, la analogía gastronómica, técnicas de cocción de ellos, vamos a ver cómo nos va a quedar. No hace falta estudiar mucho en este sentido, aquí y ahora.
Cuando termine la clase, ustedes van a ir y van a leer el texto árido, aburrido, con otra perspectiva. Van a ir a buscar solamente las palabras clave que aquí estamos diciendo. Y esa es la idea de la clase, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Y esta palabra, que parece también tonta, pero ¿qué tiene que ver con lo que va a venir? Excelente, Agustina. Pablo. ¿Quién pudo haber dicho esta frase? Uno de los... No, a ver si. Excelente. Si uno de los perros de Pablo hablara, ¿qué diría? Excelente. Se me hace agua en la boca. Yo pensé que no lo iban a captar. Yo decía, este grupo, vamos a ver, la puedo. Excelente. Se me hace agua en la boca. ¿Y acaso se me hace agua en la boca? No tiene que ver con la gastronomía, con la analogía que estamos usando, porque tiene que ver con jugo gástrico. Y justamente, bueno, ahora sí. Bueno, aquí estamos, en el conductismo. Datos fundamentales. Vamos a borrar porque está muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Mientras voy borrando esto. No, digo fuerte, así que Es una clase genial, chicos. ¿Reduccionismo va como palabra clave también? A mí me encantaría que participen a los que no hablaron, por favor, ya saben que la premisa es acá, que no hay preguntas tontas, que no hay nada de eso acá, porque estamos acá para eso, sí, para aprender. Benicio. ¿Reduccionismo va como palabra clave? Es una palabra clave, sí, por favor, muy bien, anota. Reduccionismo es una palabra clave. Ábrale un paréntesis y póngale crítica. Crítica al modelo conductista. Porque también tiene que ver el contexto. Bien. Este es el bronce que está en Rusia, en Leningrado probablemente, que recuerda a la figura de Pavlov. Y obviamente, ¿qué es lo que se aprecia ahí en el bronce? El perro. Ha quedado inmortalizado. Esto es una foto extraída de un manual mío contemporáneo. Así que esto está vigente, debe estar todavía. ¿Y por qué? ¿Y qué viste, Pablo? Fíjense, ahí está, Agustina. ¿Qué viste? ¿Viste un traje o viste qué? Un guardapolvo. Porque el bronce obviamente no nos permite ver, pero es un guardapolvo. ¿Por qué? ¿Qué significa que vista un guardapolvo? Que es un profesor, ¿qué más? Que trabaja en un laboratorio. Que trabaja en un laboratorio. Experimenta. Que experimenta, excelente. Este hombre era un científico, un fisiólogo, un doctor en medicina. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con la psicología? Está bien, claro. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, que para que la psicología alcance el estatus epistemológico de ciencia, tenía que tomar excelente cosas de la medicina, de la biología, de cosas que estaban probadas, cuantificadas, medibles, observables, replicables. Yo supongo, en los laboratorios, yo tengo una pregunta. Sí. En los laboratorios, en ese momento de la historia, se experimentaban con ratas, con cualquier tipo de. No, pero con animales. Claro. Es buena pregunta la de Ana. ¿Cuál es la voz que vos tenés fechas en la mente? ¿Qué me responderías? ¿Cuál es el cambio temporal con respecto? ¿Estamos ubicados dónde? ¿En qué periodo? Guerra Fría. 1900, ¿Qué significa? ¿Cuándo ha venido el discurso proteccionista o a favor de los animales, sus derechos? Claro, siglo XX, siglo XXI, sí. Entonces, en ese entonces había eso, e incluso como veremos ahora, Esto pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. En esa época todavía se hacían experimentos con minorías. Ay, sí. Hay videos. No abras ese expediente, por favor. No abras ese expediente que la cara de conferencia Lo que hizo Pablo con es su perro, inquietante. de hacerlo familiar y lo más tranquilo. No, por eso. No abramos ese expediente porque no es el caso, ¿sí? Experimentaban con gente y ahí empezaron a explicar todo. Es verdad. Eran menos éticos en ese sentido con los animales. Sí, Eran algo. como objetos con vida. Eugenesia. Si lo buscas, te aparece.
Eugenesia, ¿alguien no escuchaba esa palabra? Eugenesia. Sí, lo escuché. Bueno, esa es otra palabra, pero no es una palabra clave, sino para enriquecer su vocabulario. Como si fuera Eugenia, pero eugenesia, ¿sí? ¿Qué significa? Como había esa falta de rigor ético que hoy tenemos, se hacían experimentos para mejorar el concepto de raza. Una cosa atroz que hoy en día no vamos a poner, no vamos a abrir porque nos iríamos de la clase, pero los psicólogos, los experimentadores, los investigadores no tenían escrúpulos que tenemos ahora. De hecho, lo vamos a ver, Watson hizo el experimento con el pequeño Albert con muy pocos escrúpulos. Bueno, en biología lo vimos mucho, lo de la neurología nació mucho de la frenología, que era medir, que ponele vos, según lo que decían los racistas estos, como que si vos medías el cráneo de una persona de color del continente africano, tenían, no sé, el área que era para trabajos manuales más grande que la del hombre blanco, que era más intelectual, y cosas así. Bien, bien. Esos supuestos que nos dan una idea de cómo conciben al hombre ese tipo de investigadores. Ya tienen un supuesto, y su supuesto obviamente no es positivo, ¿no? Bueno, bien, excelente pregunta. ¿Querés volver a repetírmela? ¿Qué quiere? Ah, bien. Tú quieres decir que si hubiéramos alcanzado este tipo de conocimientos prescindiendo de los animales sin hacerlos sufrir y todo lo que implica. La evolución humana, parte de la evolución. Es buena pregunta, es buena pregunta. Ahora, pero eso para todos, para que lo piensen, ¿sí? ¿Quieres ponerte un poquito más para acá? Porque no te veo. No. ¿Cómo era tu nombre? Nina. Bien, Nina, vamos a hacer. Bueno, vamos a seguir, espera. Bueno, entonces ya lo tenemos. La entrada, la ensalada rusa y Iván Pablo. Una más. Ahí está, gracias. Bueno, ¿qué se observa en la imagen? Y hay algunos datos ahí. No se vinculan estrictamente con lo que hay ahí, pero bueno, ya pueden apreciar el laboratorio. Nina. Ahí, a ver, ¿se ve bien? ¿Qué es lo que ven? A Pablo con el perro. Exacto. Pablo, un hombre barbudo, barbado, domina la escena. A su derecha está el perro, ¿sí? Lo voy a subir, Jorgelina, así que no te preocupes. La idea es que presten atención y que se concentren y observen todo lo que pueden ver, ¿sí? Todo lo que pueden ver. La revolución bolchevique de 1917, al calor de estas ideas, se estaban desarrollando estos experimentos. Por eso que hay tantos militares también. Datos biográficos de la biografía intelectual de Pavlov. Al igual que Wilhelm Wundt, de hecho, Pavlov fue a estudiar a Leipzig, porque Leipzig era como el MIT, el MIT hoy en día. Es decir, era el centro intelectual más importante de la época. Si quería saber y fundar una nueva ciencia, había que ir a Alemania. ¿Y con quién? A estudiar con Wilhelm Wundt, en Leipzig. Entonces Pavlov, hosteándose sus estudios, fue también a estudiar con él. De manera que... ¿Quién? Wilhelm Wundt. Así. Bueno, la W se parece como B. Claro. Wilhelm Wundt. Bueno, ahí tenemos un BD, de doble. Para que les quede... Nina, recurso mnemotécnico, chicos. Otro tip que les doy para que estudien. Lo que decía Anita también. ¿Qué significa www? Wilhelm Wundt, RR. Rusia, reflexología. Ya indirectamente te conecta con Pavlov. ¿Listo? Acá, estos se denominan recursos mnemotécnicos, ¿sí? Lo que tiene que nada más es explorarlos y encajarlos en la mente, y así van a aparecer en cualquier escenario donde estén, en una mesa, un domingo, en un asado, en una fiesta, en cualquier escenario.
recursos mnemotécnicos, www, reflexología, Rusia, ahí ya le van a aparecer un par más que tengo en la presentación. Bueno, datos acerca de su biografía, el positivismo, la psicología experimental, reflejo condicionado y la crisis o la muerte de la reflexología. Es decir, se cae esa escuela para que florezcan otras. De estas cinco palabras clave importantes, hay una que quiero que anoten, que es importante. Esto lo anoten. Eso, excelente. Porque ya hemos dicho de la psicología experimental, sabemos qué significa, dónde la podemos encontrar. La muerte es una crítica que se le hace. El positivismo era la escuela que estaba en paralelo, que se hablaba de ella, como las ideologías políticas de la época, ¿sí? Políticas y científicas. Esta es la palabra clave, reflejo condicionado, ¿sí? Anótenla, esa la vamos a ir comparando, ¿sí? Ahora, ¿qué datos podemos decir respecto de su biografía intelectual? Premio Nobel 1904 en Fisiología. Hay una cosa que a mí me gustaría rescatar de acá y que es esto. Ahora les pregunto, revolución bolchevique, Lenin en el poder en Rusia, Marx como telón de fondo teórico, ¿qué significa materialismo? Eso, materialismo. Y si se concentran en algo solamente como objeto de estudio, en algo solo, en vez de dos, uno solo, ¿cómo se llama? En uno, la palabra, no, todavía no llegamos ahí. Monismo. A ver, hemos dicho que las investigaciones de Pavlov se desarrollaron al contexto de qué situaciones sociales, de la revolución bolchevique. Y la revolución bolchevique que inició Lenin fue inspirada por un barbudo Marx, exacto. Ahora, Marx, ¿qué planteaba? El materialismo dialéctico, el materialismo histórico, el materialismo. ¿Qué significa el materialismo? Lo consistente, lo concreto, lo que se puede observar. Ahora, lo palpable, claro, lo medible, vamos a ponerle lo medible. Ahora, si yo en unas investigaciones, vamos a ponerle en estos términos, monismo, pluralismo. Monismo es mono, uno, y plural, más de uno. ¿Será monista o pluralista? Tenía que ser Menos variables en la investigación. menos variables. Monismo, excelente. Entonces, otra palabra clave, no sé si la puse en el pago, por eso se la digo ahora. Monismo materialista. Monismo materialista. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? Que solamente estudiaban una cosa concreta, en este caso el arco reflejo, o sea, la estimulación por medio de la campana y condicionar al animal. ¿Por qué materialista? Porque estaba inspirada en estas ideas, al calor de estas ideas surgió la escuela del monismo materialista. ¿Está? Bueno, les decía que este hombre había ganado el premio Nobel en 1904. ¿Y qué había pasado con ese premio? El premio Nobel es un premio monetario. Sí, ¿qué había hecho Lenin con el premio que le dieron a Pavlov? ¿Qué se pueden imaginar una sociedad que plantea los ideales nobles, legítimos, de la igualdad, de la libertad? ¿Cómo se llama eso? Una palabra de un tal Chávez que decía expropiese. ¿Qué hizo con la plata que le dieron del premio Nobel a Pavlov con tanto esfuerzo de su equipo? Es decir, digamos que yo soy Pavlov y ustedes forman parte de mi equipo. Ganamos el premio es de todos. ¿Y qué hace un político? Viene y con ese dinero que había puesto Pavlov en el banco para su futuro y para el futuro del equipo, lo expropia para la revolución. Y entonces Pablo se la agarró con el perro que no agarró la Bueno, para que vean cierto tipo de injusticias que hay en las investigaciones, los científicos son de carne y hueso, les pasan cosas, ¿sí? Importante eso. La Unión
Pablo tenía eso, era muy metódico, igual que Wittgenstein, y con muy pocos recursos. Obviamente, como ganó el premio Nobel y eso ennombreció el nombre de Rusia, además, posteriormente Lenin lo rehabilitó, le dio el edificio. ¿Saben cómo le llamaban al edificio de Pablo? La Torre del Silencio. El edificio donde estaba el laboratorio le llamaban la Torre del Silencio. ¿Por qué creen que le llamaban la Torre del Silencio? Porque no había ruido, porque... Exacto, muy bien. ¿Para qué? Para que los ruidos externos no interrumpieran en los experimentos que hacían. Pero además nos da una idea de lo ermitaño, de lo anacoreta que era Wittgenstein y todo su equipo, es decir, de cómo se manejaba, ¿sí? Bueno, ¿y qué más podemos decir de él? Bueno, posteriormente fue rehabilitado, le dieron el nombre que merecía, pero con ese tipo de cosas convivía, ¿sí? Bueno, y el positivismo, ya lo señalamos, es la escuela, gran escuela filosófica que albergaba todo este contexto. ¿Saben cómo se llama eso? Palabra clave, pero de vocabulario, no de keyword. Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época. También puede ser una película. Hay una película que sobre las religiones. Bueno, esta palabra alemana significa el espíritu de la época. El espíritu de la época estaba gobernado por el positivismo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? A grandes rasgos, la exigencia por una ciencia convenible, observable, científica, con un método, ¿sí? Eso a grandes rasgos lo que es el positivismo. ¿Listo? Bien. Y bueno, y el gran concepto es el reflejo condicionado. Lo vamos a ir viendo en detalle. Quiero que sepan, muchos deben tener una idea vaga respecto de qué significa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Bien, acá tenemos al plato principal, Watson. ¿Esto qué cosa es? Es conejo confitado con frutos rojos, y ahí hay una salsa que habla de, empieza con la letra de reducción. Otra vez aparece, parece mentira, la metáfora gastronómica nos sigue acompañando. Ya comimos la entrada, ahora vamos a pedir el plato principal, ¿sí? Bien, seguimos, una más. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ahí, 30. Bueno, ya falta poco. Conductismo, sí. ¿Por qué una rata? La rata albina. ¿Por qué una rata blanca? Exacto, formaba parte de los experimentos. ¿Qué más podemos decir? ¿Saben con qué tesis doctoral se graduó Watson? El primer psicólogo conductista de la Universidad de Chicago, uno de los primeros, si no el primero, en Norteamérica que se graduó con esta correlación del aprendizaje en el laberinto. Aprendizaje en el laberinto. La mielinización del sistema nervioso de la rata blanca. Él se había convertido en un experto en psicología animal. Había llevado una enorme cantidad de cursos con psicología animal. ¿Y qué había planteado? Una ruptura epistemológica con el modelo de Wundt. ¿Se acuerdan del modelo de Wundt? ¿Cuál era el método por excelencia? El método por excelencia de Wundt. El introspeccionismo, la introspección como método de estudio. Era tajante. Su personalidad, la personalidad de Watson, era audaz, era tajante, contundente, al punto de que lo vean como si fuera Marx. Marx, cuando publica el Manifiesto Comunista, ¿cómo empieza la frase? Un fantasma recorre el rostro. Es el fantasma del proletariado que se levanta. De esa misma manera, Watson publicó su manifiesto en 1913 sobre el conductismo, y esa publicación en una revista de investigación marcó un hito dentro del conductismo.
Por eso se puede decir que Watson es el factotum del conductismo. Otra palabra para su vocabulario. Factotum. ¿Qué significa? Puede ser que agregamos factos, no sé qué significa. Totum, todo. Datos, cosas. ¿Quién era Watson? El factotum del conductismo. ¿Qué significa? Que era el director de orquesta del conductismo. Era el organizador, era el que producía las investigaciones más punteras, era el mártir que cuando lo expulsan de la universidad por esto de ser un fan terrible, no se queda ahí y sigue publicando fuera ya de la universidad, se mete con la psicología aplicada, la psicología experimental, el marketing, el consumo, manipular a los consumidores para que compren a esa empresa y no a otra. Bueno, entonces esa era la personalidad de Watson, un factor que era el líder del conductismo. Había roto tajantemente con el introspeccionismo de Wundt, ¿sí? Y había tenido la gran influencia de Pavlov con sus reflejos condicionados, ¿sí? Ese reflejo condicionado, mírenlo como una respuesta natural, fisiológica y voluntaria del cuerpo, ¿sí? Bueno. Entonces había desarrollado su tesis doctoral acerca de cómo aprende la rata en el laberinto, ¿sí? El manifiesto no comunista, sino conductista, pequeño detalle, pequeña diferencia, conductista de 1913. Ahora, esta es la palabra que quiero que tomen del conductismo. ¿Se acuerdan que vimos una palabra clave que se sostiene del anterior, que era el reflejo condicionado? Ahora, esta es la palabra clave de esta parte. Conducta aprendida. Es así, anótenla. Bien. ¿Y cuál era el paradigma? ¿Cuál era el modelo? El estímulo-respuesta. ¿Sí? Estímulo-respuesta, también detrás de estímulo pueden leer situación, también pueden leer escenario, y detrás de respuesta pueden ver también reacción. Es decir, no se circunscriban a lo que dice estímulo-respuesta, sino que piénsenlo de esta manera para que a ustedes tengan mayor apertura mental para poder ver de qué estamos hablando. Entonces, detrás de estímulo-respuesta se puede traducir como situación, escenario y demás, ambiente y reacción, respuesta. ¿Sí? Acción, reacción, ensayo, error. ¿Sí? ¿Cómo aprenden las ratas en el laboratorio? Un influyente de Watson, cronológicamente anterior a él, Edward Lee Tordink, ¿no? que experimentó con las gallinas. Miren la diferencia, decían uno, que a Wilhelm Wundt, a Allen Leitch le dieron un laboratorio con sus equipamientos y todo demás. Y a Torrinque le habían dado el sótano de William James para que experimente con gallinas, o para ver la diferencia, pero bueno, era Norteamérica, era el país que estaba puntero en este tipo de disciplina. Quería fundar esto y tenía en Watson el factor más importante. ¿Listo? Bueno, breves datos para que pintan de cuerpo entero a este personaje. Había sido educado de manera religiosa en la Universidad de Furham, Carolina del Sur, un lugar en la montaña, era casi un provinciano. Y que había, después que se recibió, tenía un prontuario, había disparado un arma era un delincuente juvenil, Watson. Sí, había estado preso por eso, detenido transitoriamente. ¿Cómo? Un rebelde sin causa, muy bien. Fue a Chicago después después de Furham fue a Chicago. Chicago era un lugar, un centro neurálgico de investigación en ese momento. Dewey, ¿te suena? Bueno, ese era uno de los que estaban, Ángel, que era su profesor, su director de tesis. Bueno,
Y después de Chicago le envían piden una plaza para Baltimore, para la Universidad Johns Hopkins, que es una universidad sumamente importante de la costa este de Estados Unidos, también un lugar súper importante porque tenía un hospital escuela. Entonces, ¿qué tenía? Chicos, pregunta, ¿qué tenía? ¿Qué insumo maravilloso para Watson, ¿verdad? Tenía un hospital escuela al lado. Pacientes, número 1. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Insumos, claro, insumos en el sentido de que tenía el hospital escuela al lado, tenía lo que el lugar, la estructura física, exacto. Entonces, era increíble el mundo que se le abría a él. Entonces no lo desaprovechó. ¿Qué hizo? Tenía a disposición los pacientes y sobre todo a los niños que eran la materia prima, el insumo que vamos a ver y que él usó sin muchos escrúpulos, eso ya quedó establecido, ¿no? Bueno, vamos. Bien, esto es sumamente importante. Esto es algo, a ver, Nina, ¿querés hacer un favor? ¿Querés leerlo? Por favor. Fuerte y claro. Dame una docena de niños saludables con mi propio medio para criarlos. Garantizo ser de cualquier de ellos al azar. Un abogado, un médico, ladrón o pordiosero con independencia de su talento, familia o raza. Mira, justo quedó así en la ahí. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué me pueden decir de su personalidad? Hay mucho, no solamente desde el lado científico. Si ustedes leen, ustedes van a ser psicólogos, un montón de cosas se pueden decir, desde la personalidad, desde lo que plantean. A ver, Frank, en orden. Estaba seguro de sus ideas, seguridad, de lo que estaba aprendiendo y obteniendo la información que conseguía. Estaba seguro, me imagino que ya la idea es el manifiesto conquista, que él estaba seguro de lo que él estaba aprendiendo en la universidad, la capacidad que estaba desarrollando. Entiendo que ellos tenían como un idealismo, los conductistas en general, como de que podían cambiar el mundo y que se puede, con el conductismo, como ellos querían desarrollar una manera como de cambiar la sociedad. Como claro. Ellos podían convertir cualquier cosa. Además, ahí, siendo el estadounidense y comentando la raza, el talento, la familia, está hablando de que para ellos es como que todos somos, me recuerdo eso de la raza de Hume, como que todos somos lo mismo, en grandes rasgos, y que cambiando, modificando un par de cosas, puedes convertir a cualquier persona en cualquier cosa. ¿No te acordás a Stranger Things, que tenía niños con superpoderes? Eran niños que entrenaban en el laboratorio para que adquieran distintas facultades. Como que me hace... Es buena esa también, es buena. ¿Alguien más? Me parece que deja fuera el contexto en esta cosa reduccionista, porque habla de que con independencia del talento, raza o familia, ese contexto de nacimiento, digamos, tiene que ver con el entorno, y sin embargo ahí encuentro como una cosa rara, utiliza el contexto donde está la persona para el estímulo respuesta para la persona. Claro, sí, es un laboratorio. Y además lo que a mí más me llama la atención, además de lo que dijeron que es válido y está bien, es la personalidad. A mí me cuesta ya a esta altura no leer entre líneas, no leer... Claro, bueno, no digamos, no podemos decirlo con todas las letras, pero tenía... Una docena de niños saludables. Ay, viste lo que es. Es un montón. Es un montón. Y claro, en ese momento... Muy bien, me encanta esta frase. Es un montón. Y encima no dice, miren, no dice, tengo la posibilidad, no, garantizo. O sea, ya ahí leyendo los textos, y además yo los invito a que lean El conductismo de Watson. Es un libro publicado por Paidós, una editorial nacional. Si hay algo que ver en Buenos Aires, es que es riquísimo en ese sentido, no le tenemos que envidiar nada, y lo tenemos acá, y están los libros, no valen nada, menos de 10 pesos en Mercado Libre. Y además escribe nunca te aburres. Es increíble cómo escribe. No he leído a nadie
que escriba con esos verbos, con esa capacidad, con esa audacia, para que lo tengan en cuenta. Yo leí un montón de libros, pero ninguno con esa particularidad de seguir leyendo. Bueno, esto es un fragmento tomado de uno de sus muchos libros. Además, quería decirles lo siguiente. Hay un manifiesto, hay un paper que él publicó en la revista de la época de 1913, en el cual él decía lo siguiente. El texto, el paper decía la psicología conductista, la psicología desde el punto de vista de un conductista. Y él ya se metía en la piel de un conductista y decía qué cosa era lo que había que estudiar. El objeto de estudio, la conducta observable. El objeto de estudio, la conducta observable. Y todo lo que caía fuera de la conducta observable, la introspección, la memoria, todo eso, dice, él no lo negaba, él sabía que existía, pero prescindamos de eso, lo dejamos afuera. Existe sí, pero yo me enfoco en esto, lo que yo puedo observar. Y observó una enorme cantidad de cosas, por eso que él se enfocaba en eso, ¿sí? ¿Está mal o está bien? Cuando psicoanalizas a alguien, ¿sí? No, porque no le damos. En teoría no lo tenés que dar. Tiene que ir investigando de manera autónoma. Si no lo condicionás. Para redondear la idea, epistemológicamente, para los fines que uno persigue, para circunscribirse a lo que quiere recortar, está en un sentido, es adecuado, es pertinente, porque no se va por las ramas, sino que se enfoca. Pero el problema es que caiga en el reduccionismo. Vamos a seguir. Que cae en la religión. Claro, inexorablemente. Bueno, ahora quiero contarles breve, es brevísimo. ¿Dónde se puede aplicar? A ver, les pregunto a ustedes. Nina, a ver, por ejemplo, lo que estamos hablando, lo que estamos poniendo en cuestión, ¿sirve? ¿Tiene una aplicación? O sea, ¿o estamos hablando por hablar? No, digo yo, si hay una escuela psicológica que realmente quiso hacer de la psicología algo que tome carne en la sociedad, que interpele a los individuos, es la psicología conductista. ¿Por qué? Porque es psicología aplicada. ¿Y aplicada a qué? A corregir conductas que se salen fuera de la norma. A las masas. A las masas no tanto, sino sí en un sentido, pero en un caso, pues estoy pensando en un caso concreto. ¿Cómo, Frank? Era el experimento ludoviko que se llama Ludovico, muy bien, Caputo. Era lo de que le ponían ciertas imágenes que... Bien, bueno, esas son ya cosas que vamos a ver. ¿Alguien más, Mariana? Para el que estamos viendo psicoanálisis, con lo de la neurosis, patología histérica, Sí, está bien, porque algunas ciencias, algunas disciplinas, campos de investigación de la psicología, las escuelas toman cosas de otras, no son cerradas ni herméticas. Ana. O sea, si bien fue reduccionista, lo mismo que vimos al principio de la materia, de la idea de ser críticos y tomar lo que sirva de cada corriente. Exacto. Es decir, ¿da resultados? O sea, ¿propone resultados? Creo que hay un tema. A ver, pregunta, perdón, Frank. Si hay algo que le podemos exigir a alguien, a un terapeuta, no son resultados, y igual son que te puede decir. Bueno. Es reduccionista, pero sí da resultados. ¿Verdad? Tiene ánimo. A largo plazo, muy bien. Porque, como se verá acá en el video brevísimo, es un short de YouTube, short muy chiquito,
Igual no tómenlo con pinzas todo lo que dicen porque siempre ya saben, los shorts son tomados y de los miles que vi para cuál es la idea más o menos para donde yo les quiero llevar, no todo el argumento, sino que vean algunas ciertas cosas que nosotros como psicólogos, porque los shorts son para todo el universo, o sea, no discriminan, pero uno tiene que llevar agua para su molino, es decir, nosotros acá, futuros psicólogos, le tenemos que dar una impronta, nosotros hacemos el recorte, yo les digo y les sugiero dónde mirar, dónde hacer el zoom, dónde ampliar el obturador de la cámara, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, los usos y aplicaciones, ¿y qué genera? Ya uno ya lo adelantó y todo lo demás, pero para aquel que no lo ha visto la película, bueno, acá se va a contar igual, ¿no? Pero en esta película y en este personaje, en este protagonista, se puede ver eso, un desadaptado, así brevemente, porque igual lo van a ver, pero hay aquí un desadaptado, y qué cosa si tenemos en la mochila de recursos, vamos a sacar a ver, acá tengo la Gestalt, acá tengo psicoanálisis, acá, mira, conductismo, va a servir para este caso. Por la conducta que tenía. Bueno, puede ser. Lo que dijo Ali es interesante decir que algunas veces no caducan no caducan algunas estructuras psíquicas. Hay algunos estudios respecto de la esquizofrenia que tienen una carga genética, de manera que ahí no podemos decir que ningún Ludovico o ningún tipo de terapia que corrija esa conducta nos puede ayudar, ¿sí? Está bien lo que dice Ali, que está, ¿sí? Bueno, Ana. Yo iba a preguntar si los tratamientos medicales se utiliza el conductismo, ¿no? Yo siento que tiene algo que tiene el conductismo, es que tiene mucho eso de lo que vos comentaste del Zeitgeist, del espíritu de la época. Es como que el conductismo nace tanto en Estados Unidos, que tenía como una explosión de la industria, de cambiar como el modelo de producción, que ya no era el modelo de camas calientes, era un modelo donde había una línea de producción, donde vos tenías que tener al empleado contento para que produzca más. Y encima también tenés por otro lado en Rusia, que tenés como el inicio de la explosión de los estados gigantes totalitarios. Se convenía tener los estados organizados. Entonces es como que el conductismo, el psicoanálisis es menos importante porque está más centrado en la salud. El tema del conductismo era lograr fines. En América, bueno. 1984. Y bueno, el experimento lógico en el universo de la naranja mecánica es como que se ha crucificado Inglaterra. Este concepto es sumamente importante porque lo que estaba viviendo Norteamérica, escuchen este dato contextual de la sociedad de la época, era que Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en el país que había inventado el Plan Marshall, es decir, el país, el granero del mundo, ¿le suena? Bueno, en ese periodo Estados Unidos era el granero con el Plan Marshall, les había dado ayuda para que esas economías se vuelvan a reinsertar, a rehabilitar. Pero esa influencia política, económica, trasciende y llega con la investigación, con la ciencia, con la cultura. Y eso es lo que se denomina América, el estilo de vida americano. Es decir, el centro neurológico de la investigación pasó de Leipzig a Norteamérica. ¿Sí? Franco. Como el sueño americano. El sueño americano, ese es el sueño americano. Bueno, vamos a ver el show. Obviamente pongan la atención porque ahí sí vamos a hacer un grupito de A3. Vamos a designar lo siguiente. Vamos a ver la película, vamos a armar grupitos de 3. Va a haber un portavoz, va a haber dentro del grupo, de los miembros del grupo, alguien que tome nota, es decir, un portavoz, un secretario y alguien que quiera hablar, ¿no? O sea, pueden hablar, pero esos son los roles más o menos para que tengamos un cierto orden, pero ya estamos finalizando. No les quiero robar tampoco más de su tiempo, ¿sí? Vamos. ¿Sí? Ahí Joaquín, con Ana, y ahí con Camila. Los invito a ver la película completa, también la pueden descargar, está a ver. Mírenla con esto, no la miren como un crítico de cine.
por supuesto. Mírenla con un psicólogo, con un futuro psicólogo, y sobre todo mírenla a la luz del conductismo, ¿no? No tiene audio, ¿no? ¿Querés venir y cerrar un toque para ¿Cómo? No. No tiene nada. ¿Y subtitulado? Ah, para. Oh, el bicho. Allá. A ver. Igual en internet. No importa, pasalo nomás, porque está el texto subtitulado, ¿sí? Si podés ampliarlo, eso sí te pido, a ver si se puede. ¿Cómo se llama el video? Está en la presentación que hice, se las voy a subir también si se puede, la grabación para que les quede, ¿sí? Eso, déjalo ahí y ya está, no importa. Bueno, lo que sí retrocede, ¿no? Desde el inicio, para que presten atención. No, ahí fuiste para otro video. Ok, Sí, sí. ok. Volver al PowerPoint y tocar el link de nuevo, me parece. A ver. Ahí. El link. Dale, subir, ahí. Ahí. Bueno, pueden leer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como el tiempo nos apremia, vamos a finalizar nada más la presentación. El ejercicio que tenía programado, bueno, lo importante no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero la idea era esa, ¿no? Que integrar grupos de 3 para que pongan en común y socialicen lo que pueden decir y qué dudas éticas, qué objeciones le harían al modelo conductista en relación a la corrección de conductas, nada más. ¿Sí? Vamos a avanzar una más para presentar esto también es otro ejercicio que pensé para ustedes, pero bueno, por razones de tiempo no lo vamos a llegar a hacer. Una más. Bueno, esta es una descripción de las escenas, ¿no? ¿Qué ven ahí? El niño juega, ¿cómo se logra? Hay un video. También, ¿no? Está así subido también al lado. Bueno, ¿cómo se logra, por ejemplo, cómo lograba Watson meterle miedo
una fobia a alguien. ¿Cómo se la realiza? En la primera escena, el niño juega con un conejo. Simple, reflejo incondicionado. En la segunda, se produce un ruido súbito que se asocia cada vez que aparece el conejo. Una más. En la tercera, el ruido se asocia al conejo y surge miedo. ¿Cómo meter miedo a algo y para que le quede? Y por último, el temor se amplía a otros objetos, ya no necesariamente un objeto peludo, sino cualquier cosa que tenga pelos, ¿sí? Otra de las cosas, las implicancias éticas, es que el niño Albert, cuando no fue desensibilizado, es decir, no le sacaron la fobia. Watson no tuvo tiempo porque la enfermera se tuvo que ir, con él obviamente se llevó al niño y el niño quedó ahí. También en desmedro de eso podemos decir que hubo otro paciente de él, otro niño recién nacido también, que uno de sus discípulos le logró sacar una fobia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero es un método. Sí, no, obviamente sí, en ese periodo sí. Bueno, por último, el profesor Skinner con las cosquillas y ahí la reducción. Bueno, la biografía intelectual, como les decía, también muy parecido a Watson, pero no tanto al nivel de él. También era un rebelde sin causa, era bastante... Él había iniciado con una vocación fuertemente literaria, le gustaba escribir. ¿Qué más? Llevó el conductismo al extremo, ya lo dijimos, conductismo radical se le llama, ¿sí? Y él ya diseñaba, ya implementaba este tipo de cajas. Como decía Ariana, si la pregunta era si había metido a una de sus hijas, sí, Skinner lo logró. Skinner logró meter a una de sus hijas en una de las cajas. Así que, bueno, no tuvo traumas al parecer, pero bueno, sí hay entrevistas al respecto que declaran cómo le fue la. ¿Qué más? Esta es la palabra clave, esta sí anótenla por favor. Es el condicionamiento operante. ¿Qué diferencia a Watson de Pavlov? El condicionamiento operante. Es decir, que acá Skinner hace trabajar a su objeto de estudio, le hace operar, por eso se denomina así, operante. Porque la rata hambrienta en ayuna no va a recibir ni nada de comida si no aprieta una palanca, si no opera, si no trabaja, debe ganarse el sustento. ¿Sí? Y de paso teníamos otros esclavos más para acá. Bueno, esos son los usos maléficos, manipuladores que se pueden usar. Hay un capítulo de Los Simpsons Hay un donde Lisa capítulo. le pone a prueba a Bart. Con un método ingenieriano. Bueno, y uno de los usos muy especificados, y acá, si estuviéramos en un aula norteamericana, sonaría rápidamente el timbre y a mí me dejaría con la presentación. Pero como esto no ocurre acá, pero también esto se aplica en un ejemplo muy cotidiano que es el timbre en el recreo. Cuando suena el timbre, los chicos saben que tienen que ir al recreo y cuando vuelve a sonar, tienen que volver. Eso, ¿de dónde viene? Tiene un vestigio y es el conductismo, ¿sí? Bueno, vamos. Claro, el conductismo roza el adoctrinamiento. Rosa, sí, que la corrección de conducta, los usos. Y cuando Watson, ahí que quería contar el detalle final de la pintoresca vida de Watson. Cuando Watson, en el 1920, Watson ya había escrito toda su obra. Y él vivió hasta el 60, 58 para ser exacto. Es decir, ¿qué hizo esos 40 años? ¿Qué hizo? ¿Cuándo es cárcel? No, al contrario, siguió publicando, pero fue contratado por 2 empresas y no podía, empezó como investigador y terminó siendo presidente de las empresas. Elevó las ventas de los productos. ¿Querían resultados? Bueno, ahí estaba Watson. Claro, Ahora, digo, la naranja mecánica, el tipo era un asesino, él era un desadaptado, sí. desadaptado. Hacemos sufrir al desadaptado para que sea adaptado y lo terminamos matando. O sea, lo hacemos, el desadaptado hace sufrir gente. Sí. Y en nombre de esa corrección lo hacemos sufrir. Es como. También, sí. Es para pensar, ¿sí? Bueno, por último, les había dicho que Skinner tenía aptitudes, tenía intereses, tenía afición por la literatura. Escribió un libro que se llama Walden 2. Hoy no se los traje porque tenía tantas cosas que traer. Escrito por Skinner. Y que hacia una sociedad científicamente construida. ¿Qué cosa plantea Walden 2? Walden 2 obviamente tiene un Walden 0, un Walden 1, digamos. Skinner se inspiró en un literato
norteamericano anterior a él, que se llamaba David Henry Thoreau, que era un hombre que planteaba la vida en los bosques, la vida en la comunidad, vivir sin pagar impuestos, una vida idílica en los bosques, en una cabaña, alejado del mundanal ruido, de la urbe. ¿Y qué quiso hacer? Si tenía toda la escuela conductista para corregir conductas, para corregir al desviado, para obtener resultados, en esta novela lo que hace y lo que es inquietante de Skinner es que plantea una comunidad. Es como si yo ahora soy Skinner y les planteo a todos: nos vamos a vivir en comunidad bajo las reglas del conductismo. Como una comunidad, un hospital psiquiátrico, pero en las afueras, en las montañas, en los bosques, donde nadie nos moleste, pero una sociedad donde no haya ladrones, donde la educación tenga un nivel, donde no bajemos el estándar, inquietantes para pensar. Esa utopía está más o menos plasmada en el cuento de la criada de Handmaid's Tale, que Estados Unidos se vuelve como un tipo, es una mezcla entre Amish y de distintas religiones que al que el primero que se equivoca Un correctivo, sí. Bueno, eso es lo inquietante, una ingeniería social, diseñar sujetos que se adapten a la norma, al modelo, ¿sí? Bueno, esto, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si yo les digo, nos vamos a vivir a una comunidad con nuestras reglas, donde no haya pervertidos, no haya desatratados, no haya psicópatas, haya educación, con estándares y demás? ¿Qué pensaría? Es una secta. Es una secta. Muy bien, y en ese periodo fructificaron y proliferaron las sectas. Muy bien, sectas religiosas. Una más. Bueno, esto, la última. ¿Qué pensaba ahora sí, ya terminamos de la presentación? ¿Qué pensaban antes y qué piensan ahora respecto de lo que acabamos de presentar? Breve, al conciso, y me gustaría que participemos todos, ¿sí? Del conductismo, de todos los autores que vimos. Pondría arriba los temas de los autores, abajo el conductismo. No necesariamente asociarlo con esto. No, piénsenlo como un puente. ¿Qué sabían antes y qué saben ahora? Aquí y ahora. Somos consecuencias también de eso. Hoy en día también somos consecuencias Tenemos parte las del cosas. conductismo. Sí, Y que todo va surgiendo, cada corriente nueva va surgiendo a partir de encontrar falencias en la anterior. Claro. Y va construyendo. La crisis del Se momento. mantiene el eje. Perdón. Se mantiene el eje, digamos. O sea, esa estructura se va modificando para bien o para mal, pero se mantiene esa línea. Bueno, no hay cosas más conductistas que las redes sociales. Por ejemplo. En Silicon Valley está lleno de psicólogos retos que trabajan ahí, Sí. viendo cómo hacer más adictivas. Tipo Sí, TikTok. muy bien. Tengo que el mecanismo de TikTok es medio parecido de ¿cómo se dice? La moneda de las máquinas de. Sí, las tragaperras. Las que sí, esas, las de casino. Muy bien. Nina. Eso. eso absolutamente. Col. Sensaciones, qué cosas sabías antes y qué sabes ahora de lo que. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Bueno, es algo. Caputo. A ver, yo antes de esta clase, Sí. antes de esta clase, yo antes tenía una vaga idea de todo lo que era el conductismo. O sea, tenía como comportamiento como única palabra en lo que se basaba el conductismo. O sea, el comportamiento y cómo trabajamos sobre eso. Pero ahora después lo relacioné con más cosas que no sabía que estaban relacionadas. Por ejemplo, el laberinto de los ratones, eso no sabía, que se relacionaba
influencia externa, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? Estas palabras clave que yo venía marcándolas era para adjudicarlas en estos sectores, ¿sí? Esa era la idea. Bueno, espero que les haya gustado. Yo quiero contar algo que me parece re curioso, porque viste que vos comentaste que Watson trabajó después de muchos años en la publicidad y las empresas, y tengo entendido que indirectamente, aunque no lo dice mucho, el psicoanálisis también colaboró mucho, porque en realidad el fundador de las relaciones públicas y la publicidad es el sobrino político de Freud. Sí, hay uno, de verdad. Y porque toman los conceptos y se van a... Sí, encima me encanta. Encima yo leí que Edward Bernays era ingeniero agrónomo o algo así, no me acuerdo que era, trabajaba en el campo, y él como que se quería meter en arrancar un nuevo negocio, quería como, y ya tenía una idea básica de las ideas de su tío, él viviendo en Estados Unidos, su tío creo que está ya viviendo en Inglaterra, y le dice si le puede mandar como un resumen de sus ideas. Claro, sí. Y lo único que Freud le manda como un libro con sus anotaciones, a cambio de que Bernays le mande una caja de ahorros cubanos. Todo cambió por una caja de ahorros cubanos. No la puedo suscribir más, por favor. No fue